Este es el mapa de los 12 apóstoles. En este viaje vamos a seguir sus pasos, pero no solo sus pasos geográficos, sino los pasos que marcaron el rumbo espiritual de la humanidad entera. Hombres comunes, pescadores, recolectores de impuestos, trabajadores anónimos, llamados de repente por un Mesías que transformó su destino para siempre. Ellos caminaron con él, vieron sus milagros, escucharon su voz, presenciaron su muerte y fueron testigos de algo que ningún otro hombre había visto, la resurrección. Y cuando Jesús ascendió al cielo, estos hombres, temerosos al principio, se convirtieron en las columnas sobre las que se levantaría la fe más grande del mundo. En este recorrido veremos dónde fueron, qué predicaron, a quiénes se enfrentaron, cómo vivieron y cómo murió cada uno, sellando con sangre la verdad que anunciaban. Prepárate para un recorrido profundo, histórico, espiritual y desgarrador, porque detrás de cada apóstol hubo un hombre de carne y hueso, y detrás de cada hombre hubo un sacrificio que marcó la historia para siempre. Judas Iscariote, el primero en morir. Judas fue uno de los 12 desde el principio. Caminó, comió, viajó y escuchó directamente a Jesús durante 3 años enteros, pero la ambición, la confusión y la oscuridad se apoderaron de su corazón. Traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, pero el remordimiento lo consumió de inmediato. Intentó devolver el dinero, pero ya era tarde. El maestro estaba condenado. Desesperado, Judas tomó la cuerda, buscó un árbol apartado y se colgó, convirtiéndose en el primer discípulo en morir, no por persecución, sino por culpa. Su muerte dejó un vacío en el círculo apostólico, y ese vacío debía ser llenado. Matías, el reemplazo oficial de Judas. Pedro reunió a los seguidores diciendo: debe ser uno que estuvo con nosotros desde el principio, alguien digno de ocupar el lugar que dejó Judas. 2 nombres surgieron: José Barsabás y Matías. Oraron, pidieron dirección y echaron suertes. La elección divina recayó en Matías, quien fue contado desde ese día como el nuevo 12º apóstol. El mapa estaba completo otra vez. Con la llegada del Espíritu Santo, los apóstoles dejaron Jerusalén y se separaron hacia regiones distintas: Palestina, Siria, Grecia, Arabia, Armenia, Etiopía, Persia, la India y Roma. Sus rutas se convirtieron en caminos de esperanza y también en senderos de martirio. Pedro el pescador, que se convirtió en roca, su ruta Jerusalén, Antioquía, Asia Menor, Roma. Pedro predicó con valentía, curó enfermos, desafió autoridades y abrió la fe a los gentiles. Su liderazgo lo convirtió en el principal objetivo del Imperio Romano. Su muerte, bajo Nerón, fue condenado a la crucifixión, pero pidió: crucifíquenme cabeza abajo, no soy digno de morir como mi Señor. Murió en Roma, boca abajo en una cruz, con el rostro hacia la tierra que había pisado toda su vida. Andrés, el apóstol de la cruz en X, su ruta Asia Menor, Tracia, Grecia. Andrés predicó en Grecia, donde sus palabras transformaron ciudades enteras. Su muerte, fue condenado a una cruz en forma de X. No lo clavaron, lo ataron para prolongar la agonía. Durante 2 días completos predicó a quienes lo escuchaban desde abajo. Murió con voz firme, pidiendo pureza y fe para todos los que lo rodeaban. Santiago el Mayor, el primer mártir entre los 12. Su ruta: Jerusalén, Judea, Samaria, líder valiente, de espíritu ardiente. Su muerte: fue ejecutado a espada por orden de Herodes Agripa. Así se convirtió en el primer apóstol mártir, inaugurando una era de persecución que duraría siglos. Juan, el discípulo amado. Juan, el más joven de los apóstoles, el único que permaneció al pie de la cruz, el que escuchó el corazón de Cristo en la última cena. Su misión: predicó en Jerusalén, Éfeso y las 7 iglesias de Asia. Escribió el evangelio más profundo y simbólico. También escribió 3 cartas y el libro del Apocalipsis. Su muerte: Juan es el único apóstol que no murió martirizado. Intentaron matarlo sumergiéndolo en aceite hirviendo, pero salió ileso. Finalmente fue exiliado a la isla de Patmos, donde tuvo las visiones que hoy conocemos como Apocalipsis. Murió anciano, tranquilo,
lleno de paz, cerrando sus ojos como quien descansa después de una vida eterna. Felipe, el que enfrentó a la oscuridad. Felipe fue un evangelista poderoso, conocedor de la ley y apto para el debate. Su misión: predicó en Frigia y Hierápolis. Allí confrontó prácticas paganas muy violentas y liberó a personas esclavizadas por sistemas religiosos antiguos. Su muerte: fue crucificado y apedreado simultáneamente. Mientras moría, pidió que soltaran a sus verdugos, y su perdón impactó a toda la región. Los apóstoles, llenos del poder del Espíritu Santo, se dispersaron hacia los confines del mundo antiguo. Sus voces resonaron en desiertos, templos paganos, mercados, palacios, aldeas remotas y metrópolis imperiales. No había fronteras que los detuvieran, ni idiomas que los frenaran, ni amenazas que los hicieran retroceder. Y cada paso que dieron marcó el rumbo de la historia. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue uno de los discípulos más puros de corazón. Jesús mismo lo describió como un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Su misión: él llevó el evangelio a algunos de los territorios más difíciles del mundo antiguo: Arabia, Etiopía, Mesopotamia, Persia, Armenia, donde dejó un legado inmenso. La tradición armenia lo considera fundador espiritual de su iglesia. En cada región donde entraba, la idolatría se derrumbaba. En Armenia liberó a un hombre poseído por una entidad pagana, lo cual provocó la furia de los sacerdotes locales. Su muerte: Bartolomé fue capturado por orden del rey Astiages. Las tradiciones coinciden en que murió de una forma indescriptiblemente cruel. Fue desollado vivo, le arrancaron la piel mientras estaba consciente. Luego fue decapitado. Su martirio se convirtió en símbolo de valentía absoluta y fidelidad hasta el final. Su figura, con la piel sobre el brazo o en la mano, aparece en grandes obras de arte como recordatorio del precio de la fe. Tomás, el misionero que cruzó el mundo. Tomás es conocido por sus dudas, pero no por su valentía. Fue el único que dijo: vayamos y muramos con él. Su misión: después de Pentecostés, Tomás emprendió uno de los viajes más largos de todos los apóstoles. Predicó en Siria, Persia, Partia, Madia y llegó finalmente a la India, donde fundó comunidades que aún existen. En Kerala y Chennai se le conoce como Mar Thoma, el santo que llevó el evangelio al extremo oriente. Tomás bautizó reyes, formó líderes, enseñó a familias enteras y dejó una huella que permanece viva después de 2000 años. Su muerte: Tomás murió en la India. Mientras oraba, un grupo de sacerdotes hindúes lo atacó. Fue atravesado por lanzas, cayendo de rodillas con la mirada al cielo. Sus restos fueron venerados por comunidades enteras que conservaron su memoria por siglos. Santiago el Menor, el justo, hijo de Alfeo, líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Era tan respetado, tan santo, tan coherente en su vida, que lo llamaban el justo. Su oración era tan profunda que antiguos escritos dicen que sus rodillas parecían las de un camello, endurecidas por orar horas y horas. Su misión: Santiago fue el puente entre las tradiciones judías y el nuevo mensaje del Evangelio. Presidió el Concilio de Jerusalén, guiaba a miles con sabiduría y mansedumbre. También escribió la Epístola de Santiago, una obra que golpea la conciencia con cada frase. La fe sin obras está muerta. Su muerte: los líderes religiosos no podían tolerar su influencia. Lo llevaron a la parte alta del templo para obligarlo a negar a Jesús. Pero desde allí arriba proclamó: Jesús está sentado a la derecha de Dios. Llenos de furia, lo empujaron al vacío. Santiago sobrevivió a la caída, entonces comenzaron a apedrearlo. Finalmente un hombre tomó un garrote de lavanderos y le golpeó la cabeza matándolo. Así murió el primer obispo de Jerusalén, de rodillas, orando por quienes lo atacaban. Judas Tadeo, también llamado Lebeo, era conocido por su valentía y por su amor a Jesucristo. Fue él quien preguntó en la última cena: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Su misión: predicó junto a Simón el Celote en Siria, Mesopotamia, Arabia, Armenia. Juntos enfrentaron cultos paganos extremadamente hostiles.
Tadeo es recordado como intercesor en momentos desesperados porque su ministerio estuvo lleno de milagros imposibles e intervenciones divinas en situaciones de muerte, persecución o enfermedad. Su muerte, ambos, Tadeo y Simón, fueron martirizados en Persia. A Tadeo lo mataron golpeándolo brutalmente con una masa de hierro, rompiendo sus huesos uno por uno hasta dejarlo sin vida. A su lado, Simón el Celote enfrentó una muerte distinta, pero igual de cruel. Simón el Celote, el guerrero convertido en mensajero de paz. Simón perteneció a los Celotes, un grupo revolucionario que buscaba expulsar a Roma por la fuerza. Era un hombre dispuesto a morir y a matar, pero cuando conoció a Jesús, su pasión se transformó en pureza y propósito. Su misión. Simón viajó junto a Judas Tadeo por Siria, Babilonia, Mesopotamia, Persia. Predicaba con una fuerza que estremecía a ciudades enteras. Su muerte. En Persia, después de destruir un sistema de brujería y liberar a varios oprimidos, Simón fue ejecutado de una forma brutal. Fue serruchado vivo, cortado por la mitad. Los dos apóstoles cayeron el mismo día, en el mismo lugar, bajo la misma furia. Mateo, el recaudador convertido en evangelista. Mateo era cobrador de impuestos, un hombre despreciado por su propio pueblo, y aún así Jesús solo le dijo, sígueme. Y él dejó todo, su vida cambió para siempre. Su misión. Mateo escribió el evangelio dirigido a los judíos, mostrando a Jesús como el Mesías prometido. Predicó en Etiopía, Persia y Macedonia. Era un maestro brillante, un comunicador extraordinario y un evangelista incansable. Su muerte. Las tradiciones varían, pero la versión más aceptada dice que Mateo fue aplastado, apuñalado y luego decapitado mientras celebraba la Santa Cena con nuevos creyentes. Murió como vivió, sirviendo. Pablo, el apóstol que no fue parte de los 12, pero sí parte del mundo. Pablo no estuvo con Jesús durante su ministerio terrenal. Fue perseguidor de cristianos, enemigo declarado del Evangelio, pero en el camino a Damasco tuvo un encuentro que quebró su vida en dos. Una luz, una voz, una caída, una misión, su misión. Pablo fue más lejos que todos. Asia Menor, Chipre, Grecia, Roma, Iliria, posiblemente España. Fundó iglesias, escribió cartas, formó líderes, derribó argumentos, confrontó imperios. Es autor de casi la mitad del Nuevo Testamento. Su muerte en Roma, bajo el mandato de Nerón, Pablo fue decapitado. Como ciudadano romano no podía ser crucificado. Murió en paz, sabiendo que había corrido la carrera hasta el final. Los 12, hombres comunes, con dudas, errores y cicatrices. Y aún así Jesús los miró con una certeza que ninguno entendía. Ustedes cambiarán el mundo. No tenían poder, no tenían influencia, pero tenían algo que ningún imperio podía destruir. Habían visto la luz de la resurrección. Judas cayó primero, consumido por el peso de su traición. Su muerte abrió la herida que Matías terminaría ocupando, recordándonos que, incluso cuando uno cae, la misión continúa. Y luego, uno por uno, los apóstoles caminaron hacia destinos que jamás imaginaron. Desiertos, islas, sinagogas, cárceles, templos paganos, coliseos. Cada paso los acercaba más a su final, sí, pero también hacía crecer un mensaje que ni la espada ni el fuego podían detener. Pedro crucificado boca abajo, Santiago decapitado, Tomás atravesado por lanzas, Andrés colgando en una cruz en forma de X, Bartolomé desollado vivo, Mateo asesinado en Etiopía, Felipe torturado, Simón cortado en dos, Judas Tadeo atravesado por flechas, Santiago el menor derribado desde el templo, Matías apedreado, Juan, el último, sobreviviendo para escribir la visión que cerraría la Biblia. No murieron por fama, no murieron por orgullo, murieron porque estaban absolutamente convencidos de algo que habían visto con sus propios ojos. Jesús estaba vivo. Ese fue su motor, ese fue su fuego, ese fue el mensaje que encendió al mundo entero. Hoy no recordamos a los gobernantes que los persiguieron, no recordamos a los soldados que los mataron,
pero recordamos a estos 12 hombres que caminaron con Jesús y que transformaron la historia para siempre. Su legado no es una historia antigua, es un desafío directo para ti. ¿Qué harías tú con una verdad que puede cambiarlo todo? ¿La callarías o la compartirías? Los apóstoles dieron su vida para que este mensaje llegara hasta ti. Y ahora que ha llegado, no lo dejes morir en silencio. Si esta historia te tocó, te enseñó, te estremeció o te hizo reflexionar, apoya este mensaje, dale me gusta, comenta lo que más te impactó y comparte este video. Cada interacción hace que esta historia siga viva, que más personas conozcan el sacrificio de los apóstoles y que su voz siga resonando 2000 años después, tal como ellos lo soñaron, porque su misión no terminó con ellos. Continúa contigo.